Hola, feliz tarde. Les habla la profesora Larisa Slaive. Estamos acá en el espacio del diplomado de formación para docentes en el área de liderazgo productivo. Nos acompaña nuevamente el profesor Wilner Marcano, quien en breve va a dar inicio a la clase número 2 del módulo 1, Cultivando el Ser. Como sabemos, el profesor Wilner Marcano es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se desempeña en el programa de formación de grado de psicología, es coordinador nacional del programa de iniciación universitario y responsable del núcleo de formación Venezuela Potencia Productiva. Está adscrito al Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. Profesor Wilner, vamos a compartir la pantalla de la clase de hoy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, profesora Larisa. Bienvenidos todas y todos a este encuentro formativo que vamos a tener el día de hoy. Es la segunda clase que vamos a compartir en esta experiencia hermosísima que es esta formación docente que estamos recibiendo en liderazgo productivo. Esta es la clase número 2 del módulo 1, Cultivando el Ser. El día de hoy vamos a tratar de hacer síntesis de los contenidos, ya que tenemos el tiempo un poco más reducido que la vez anterior. Así que bueno, vamos a entrar de manera directa en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a retomar algunos de los conocimientos adquiridos y algunos de los temas conversados en la clase anterior, y vamos a avanzar un poco en lo que es la actitud emprendedora. Primero tenemos que definir qué es actitud. La actitud se define como un estado mental y neuronal de ejercer la preparación organizada a través de la experiencia, ejerciendo una influencia directiva o dinámica sobre los individuos respecto a todos los objetivos y la situación con la que se relaciona. Un emprendedor entonces debe contar desde un principio con, primero, entusiasmo, flexibilidad, capacidad para tomar decisiones, red de apoyo, importantísimo el proceso de organización. Lo venimos tratando desde la clase anterior. Es importante en todo el tema de la red de apoyo la organización del sector estudiantil hacia una actitud emprendedora. Fundamentalmente, hoy vamos a hablar un poco acerca de la necesidad, lo hablábamos de la organización desde la necesidad. Lo hablábamos la clase anterior y vamos a profundizar un poco en esos distintos elementos que tienen que ver con entonces la red de apoyo. Luego tenemos el compromiso y por último, evidentemente, la disposición. Pasamos la lámina. Entonces, un emprendedor o emprendedora debe ser en principio soñador y creativo. No es un discurso come flor, para nada. Tiene que ver fundamentalmente con tener
Buenas tardes, amigo. Disculpe, yo no sé, pero veo que varios no tenemos audio. No sé si a usted le está llegando el audio, pero yo una, una de las necesidades que tenga la comunidad. Partimos desde ese hecho y a partir de allí entonces tenemos esta serie de preguntas que son sumamente importantes para el desarrollo de la actividad productiva. Nada. Por allí se ha escuchado algo de lo que he dicho hasta ahora. Pudieran por favor por el chat. Wow. Ahora sí se escucha. Bueno, lamentablemente voy a hacer un repaso rápidamente de lo que hemos hablado hasta ahora para no perder el hilo. Primero definíamos qué era la actitud. Definimos nosotros la actitud como un estado mental y neuronal de ejercer la preparación organizada a través de la experiencia, ejerciendo una influencia directiva o dinámica sobre los individuos respecto a todos los objetivos y la situación con la que se relaciona. Decimos entonces que un emprendedor fundamentalmente debe contar con entusiasmo, flexibilidad, capacidad para la toma de decisiones, la red de apoyo que insistimos que es lo fundamental, el proceso de tejido de redes sociales, económicas y productivas que se entreayuden entre ellas en función de toda la actividad económica productiva. Luego el compromiso y la disposición. Un emprendedor o emprendedora debe ser soñador, creativo, independiente, capaz de tomar decisiones, alerta a las oportunidades, proactivo, visionario, líder. Fundamentalmente debemos ejercer el proceso de liderazgo en la comunidad, de liderazgo en nuestros estudiantes, para que a través de esos distintos liderazgos productivos se vayan entonces entretejiendo redes, insistimos nosotros, desde el proceso de organización para el desarrollo de actividades económicas productivas que puedan solventar o puedan resolver situaciones o necesidades sentidas de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Debe estar motivado, fundamentalmente es una tarea nuestra como docentes, es una tarea nuestra ser los principales motivadores para la obtención del logro de estos compañeros y compañeras estudiantes universitarios que generan una actitud emprendedora. Deben estar confiados de sí mismos, organizados, innovador, capaces de asumir riesgos. Decíamos hace algunos minutos que es una de las cosas quizás más difíciles que nos toca, ¿no? Porque a veces cuando estamos nosotros psicológicamente, entramos en lo que denominamos estado de confort, entonces es muy difícil salir de nuestro estado de confort o de nuestra área de seguridad para asumir los distintos riesgos. Pero en este caso, como emprendedores y emprendedoras, es fundamental que nosotros motivemos a los jóvenes estudiantes a asumir cada día mayor cantidad de riesgos en función del desarrollo de los objetivos planteados en los distintos elementos de la actividad económica productiva. Por ende, deben ser tolerantes a la incertidumbre, capacidad de adaptación. Aquí hay un valor fundamental que es la honestidad, que a pesar de que está casi que de último en la línea, para nosotros es una de las cosas más importantes, porque tú puedes tener todo lo anterior y no ser honesto, y eso va en contradicción directa con todos los valores socialistas. Entonces, eso es uno de los valores que nosotros tenemos que potenciar, porque nosotros no hacemos absolutamente nada con generar todas las demás capacidades, todas las demás experiencias de fortalecimiento en términos formativos a las y los estudiantes que entran en esta nueva etapa y que vayan a caer, por ejemplo, en corrupción. Entonces tengamos nosotros una gran cantidad de empresas que terminan sirviendo a los intereses del capital, porque el capital es corrupción, es
podredumbre es destrucción de la organización social para el desarrollo de las necesidades. Entonces, en definitiva, para nosotros la honestidad es uno de los valores más importantes que debemos potenciar. Luego, ser responsable, ético, altruista y generador de bienes y servicios para la sociedad, que hemos venido nosotros planteando que tiene que ser fundamentalmente eso es uno de los elementos más importantes, porque ese soñador, ese emprendedor creativo, independiente, tiene que crear para resolver bienes y servicios para la sociedad. Hablábamos hace algunos minutos de la necesidad que genera para nosotros y nos apagamos nosotros también, creo. ¿Siguen escuchando? Por favor, si pudieran decirnos por el chat si están escuchando. Bueno, supongo que sí. Continuamos. Sí, ok. Continuamos entonces. Entonces, la actitud emprendedora se convierte en un motor que permite avanzar para cumplir con las metas y alcanzar los logros con mucha perseverancia. Incluye además una manera de pensar y actuar centrada en las oportunidades, con una visión de generar bienes y satisfacción de necesidades sociales, lo que veníamos hablando hace algunos minutos, a través de un liderazgo socialista, lo cual crea un valor que beneficia y fortalece la actividad productiva, la economía local, nacional y por ende a la sociedad. Aquí nosotros hacíamos un inciso hace algunos minutos cuando hablábamos de este elemento, porque nosotros debemos vincular todos y cada uno de los procesos que estamos desarrollando en nuestras universidades en función del desarrollo del liderazgo productivo. Nosotros tenemos que generar un proceso de casarlo con los distintos motores propuestos por el presidente Nicolás Maduro Moros para la diversificación de la economía, que son los motores para la economía. Yo quisiera detenerme un momento en el número 5, que es el motor de desarrollo de la economía local, de la economía social socialista, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de un tejido de organización desde lo comunitario, de distintas empresas que vengan a fortalecer la actividad productiva, pero desde lo local. Y al final, todo ese entretejido de redes que se comienzan a generar, que se comienzan a gestar desde las necesidades de las comunidades, donde nosotros incorporamos el elemento científico, entonces comenzamos a construir una economía que venga desde abajo. Es decir, ya no es una economía, ya no es un sistema económico productivo pensado desde las capacidades de las grandes empresas para resolver las necesidades del pueblo, sino ya es el pueblo organizándose con capacidad productiva, con conocimientos hacia la producción. Entonces es un pueblo organizándose, resolviendo sus necesidades más básicas y más sentidas. Y por eso hablamos aquí de las necesidades. Y entonces decimos, bueno, ¿qué necesidad quiero satisfacer? ¿Qué hace mi producto o servicio por mi comunidad? ¿En qué momento satisface esta necesidad? ¿Dónde satisface esta necesidad? ¿Y cómo satisface esta necesidad? Son parte de las interrogantes importantes que tenemos que hacernos nosotros desde esta nueva lógica de desarrollo económico productivo desde lo local hacia arriba. Es decir, fíjense cómo hay un cambio desde la visión económica productiva del país, el desarrollo económico productivo de un país que ya no viene, insisto, desde la generación de las grandes empresas para resolver las necesidades sentidas de la sociedad, sino que ya es la sociedad entretejida en redes que logra entonces voltear de alguna manera las capacidades productivas para constituir a Venezuela realmente en una empresa, en una patria productiva, con una cultura de desarrollo económico productivo distinta, muy distinta y totalmente diferente al desarrollo de la renta petrolera, que es hasta ahora donde nosotros hemos, o donde se ha venido fortaleciendo la economía de nuestro país. Ustedes me van a disculpar que vaya tan rápido el día de hoy, pero es que estamos con el tiempo muy corto. Entonces, la actitud emprendedora tiene un elemento
importantísimo que es la gestión. En principio, la integridad, la planificación y organización, la habilidad de control, la capacidad de delegación, la visión de futuro y una actitud, evidentemente, para el cambio. Luego tenemos la negociación. Estos son temas que a veces a nosotros nos chocan mucho porque, insisto, y lo decíamos la clase pasada, cuando nosotros hablamos de empresas, de economía, de todo eso nos suena a capitalismo y a veces negamos totalmente la capacidad incluso de debatir en función de esos elementos. Pero nosotros tenemos que avanzar, insisto, en las capacidades y el desarrollo de una economía productiva distinta, donde nosotros podamos entonces generar organización y esa organización puedan convertirse en distintas empresas para poder avanzar hacia la economía productiva de diversificación económica a la cual estamos llamados en este momento. Entonces, en la negociación, bueno, tiene que ver principalmente con la tolerancia al estrés, la flexibilidad, independencia, liderazgo, capacidad crítica y autocrítica, la escucha como elemento importantísimo, el trabajo en equipo. Seguimos insistiendo en todos y cada uno de los momentos del trabajo en equipo, es decir, aquí no se trata de generar liderazgo en materia productiva de un estudiante, de dos estudiantes, para que terminen haciendo empresas que pudieran ser después empresas capitalistas o cualquier cosa, no. Aquí se trata de generar todo el proceso para que exista organización, que es uno de los elementos más importantes. Organización para el emprendimiento, que son cosas totalmente distintas. Luego del trabajo en equipo tenemos la responsabilidad y la automotivación. Dentro de la actitud emprendedora también hablamos de la realización. En principio, la tenacidad, meticulosidad, análisis de problemas, asumir riesgos, persistencia, pragmatismo, oportunidad, tipo A de comportamiento y actitud siempre inconforme, que es lo que nos va a mantener entonces a nosotros o va a mantener entonces a los estudiantes constantemente creando nuevas experiencias, nuevas expectativas, creando nuevas oportunidades para innovar en el campo económico productivo para el proceso de emprendimiento de estos estudiantes. La innovación, bueno, la iniciativa y creatividad que hemos venido planteando desde el principio de este encuentro formativo del día de hoy, que deben jugar un valor fundamental. Miren, hemos venido hablando acerca de todos los elementos de la actitud emprendedora. Pero aquí tenemos que poner nosotros en importancia suprema todo el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante mejorar la inteligencia emocional? En principio, la capacidad para identificar, la inteligencia emocional es la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos, por favor, los signos de eventos emocionales, personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el ambiente. Fíjense, esto forma parte de lo distinto y lo diverso de esto, ¿no? A veces uno piensa que tiene que ver la inteligencia emocional con el desarrollo económico productivo de un país. Es decir, estamos hablando de liderazgo productivo y de pronto hablamos de la inteligencia emocional, ¿no? Es sumamente importante para nosotros el desarrollo de la inteligencia emocional, porque para nosotros el proceso económico productivo, para nosotros el proceso de desarrollo del liderazgo productivo, tiene que ver fundamentalmente con las emociones. Es decir, nosotros no podemos pensar en un proceso de desarrollo, económico productivo, no podemos pensar
Un segundo. Ahí. Creo que ahí está. Bueno, fíjense ustedes, teníamos un pequeño problemita técnico, nos estábamos quedando sin teléfono. Es que el día de hoy tuvimos que hacer la conexión desde aquí, desde la oficina, para no retrasarla, y entonces, para no retrasar la reunión, el encuentro formativo del día de hoy, entonces estamos haciéndolo aquí con con nuestros equipos, y por eso hemos tenido algunos problemas, aunque les tenemos una buena noticia, y es que Zoom nos acaba de regalar unos minutos adicionales para el encuentro del día de hoy. Sí, entonces ya yo dejo de correr porque venía prácticamente como atropellando la clase. Vamos a hacer una pausa un segundo porque es que se nos está quedando sin batería el aparato. Denos un minutito. Por aquí Dalila un abrazo, por cierto, Dalila, saludos. Y ellos no tienen... Volvimos. Bueno, les pedimos disculpas, insisto, hemos tenido allí algunos inconvenientes técnicos, pero de verdad no queríamos retrasar o posponer la actividad que teníamos prevista para el día de hoy. Entonces, bueno, ahí decidimos con la tecnología que teníamos a disposición en este momento continuar con la clase. Entonces, nos quedamos ahorita en la inteligencia emocional. Por allí Dalila nos hace un aporte bien importante. Dice que tener estabilidad emocional es importante para desarrollar cualquier proyecto, meta o propuesta, ya que si no estamos tranquilos personalmente no salen bien las cosas. Eso es importante, compañeros y compañeras. Y además de eso, es importante, como les decía, nosotros tenemos que diferenciar mucho en nuestros estudiantes en esta etapa. Tenemos que diferenciar muy bien lo que es para nosotros desde una visión de desarrollo social, todo el tema de la inteligencia emocional, porque al final nosotros tenemos que diferenciar la visión capitalista de la visión
socialista del desarrollo económico productivo, y por ende la inteligencia emocional es sumamente importante desarrollarla en los estudiantes por aquello de principalmente la empatía. En el capitalismo lo que importa por encima de cualquier cosa es la ganancia, ¿no? La ganancia, la obtención de recursos. Aquí es la satisfacción de las necesidades. Aquí tiene que ver con la suprema felicidad social. Aquí tiene que ver con la inteligencia emocional. Aquí tiene que ver principalmente con el logro de los objetivos comunes. Aquí tiene que ver con la superación de la pobreza. Aquí tiene que ver con la resolución de problemas sentidos de nuestra sociedad. Es decir, el desarrollo de empresas socialistas no se puede, o de empresas o de liderazgo productivo, no va enfocado simplemente en resolver el estudiante o el grupo de estudiantes que se organicen para desarrollar alguna actividad emprendedora para resolver sus necesidades. No es esa la visión, y eso tenemos que debatirlo con los estudiantes. Eso tenemos que construirlo. Entonces, por eso es sumamente importante el tema de la inteligencia emocional para el desarrollo de las metas en conjunto, de las potencialidades de cada uno de ellos. Dentro de la inteligencia emocional, entonces, está principalmente percibir las emociones. ¿Las emociones de quién? Nuestras como organización, nuestras como colectivo, nuestras como grupo, pero también de a quién nos debemos nosotros como emprendedores, ¿verdad? Que en este caso es nuestra comunidad, es nuestra sociedad. ¿Cómo manejamos las emociones en el desarrollo de las capacidades inherentes a el proceso económico productivo? ¿Cómo comprendemos las emociones? Y cómo utilizamos nosotros esas emociones en función del desarrollo de los logros comunes de todos y cada uno de los miembros de esa comunidad hacia la cual nosotros estamos elaborando y desarrollando una actitud emprendedora, económica, productiva. Insisto, lo principal es el entretejido de los distintos sectores económicos productivos para el desarrollo de una economía productiva mucho más sana, mucho más, con un desarrollo mucho más estructurado que nos ayuda a ir de una manera más clara resolviendo las necesidades de nuestras comunidades. Aquí les decía, el papel central en el éxito del fracaso de las relaciones humanas, principalmente la empatía, la motivación, la autoconciencia, el control de emociones y el liderazgo. Pudiéramos decir nosotros que si nosotros logramos potenciar, trabajar, desarrollar estos 5 elementos, nosotros estamos garantizando el éxito en este proceso organizativo de nuestros estudiantes hacia el logro del liderazgo productivo. Miren, no hay nada más difícil que ser empático, pero no hay nada más humano que ser empático. Y por eso es que nosotros, cada vez que estamos desarrollando capacidades productivas con nuestros estudiantes, tenemos que hablar de la empatía como un elemento fundamental de todo revolucionario, principalmente. Y si es una economía revolucionaria que estamos tratando de potenciar desde el desarrollo de las bases para la estructuración de una economía social y socialista que pueda resolver las necesidades de nuestra patria, entonces nosotros tenemos que hablar de empatía, fundamentalmente. Luego, motivación, autoconciencia, control de emociones e insistimos siempre en liderazgo para el desarrollo de las capacidades en función de la organización. La inteligencia emocional entonces tiene 2 grandes ámbitos, una competencia personal y una competencia social. La competencia personal tenemos entonces la conciencia de sí mismo y el autocontrol, que son, que son como la matriz de las competencias personales con respecto a la inteligencia emocional. Y la competencia social entonces tiene que ver con la conciencia social y el manejo de las relaciones. La competencia personal entonces ejercita el reconocimiento de emociones. Piensa en ejemplos de tu propia vida que muestren cada nivel de intensidad para esos 5 sentimientos que hablamos hace unos segundos. Trata de identificar cuáles de las emociones que figuran en las imágenes tiendes a sentir con más frecuencia que otras. Reconoce la emoción, pensamientos y señales físicas. En el fortalecimiento del autocontrol,
Escribe algunas de las cosas que ves, haces, piensas y sientes en diversas situaciones. Habla con otras personas que te ayuden a reconocer patrones. Maneja tus tendencias y háblate a ti mismo. Y en la competencia social, escuchar para que la gente hable. Es necesario escuchar a la gente. A veces no escuchamos, a veces vamos con un planteamiento a una comunidad y llegamos nosotros a indigestar a la gente de información. Y a veces lo que necesitamos es escuchar para ver cuáles son las propuestas desde esa inteligencia social hermosísima de nuestro pueblo, para escuchar a la gente y aprender nosotros en función de nuestro planteamiento y que de pronto nos haga entender que las necesidades, que insisto, uno de los elementos más importantes a potenciar aquí, el desarrollo de las necesidades, cuál de esos elementos entonces nosotros tenemos que modificar, asentar, trabajar para que esa propuesta económica productiva o ese emprendimiento sea mucho más cercano a la necesidad de la gente. Lo otro es eliminar las barreras que obstaculizan la comunicación. Escuchar a las personas sin que tus pensamientos y sentimientos interfieran en ellos. Sacar a relucir las emociones de manera asertiva. Toma un tiempo para reflexionar sobre lo que sientes e intenta averiguar siempre cuáles son las causas de esas emociones. Parte de las tareas que tenemos en esta etapa. Ubica cuáles son tus potencialidades y límites y así fomentarás la autoconfianza y el autoconocimiento. Acepta y aprende a adaptarte a los cambios y velos como una oportunidad de crecer. Los cambios son parte de la vida. A veces nos cuesta mucho entender eso y cualquier situación de cambio nos hace generar muchísima resistencia. Pero cuando entendemos que los cambios son parte de la vida misma, entonces comenzamos a aceptarlos y a entender de cada una de esas oportunidades cómo se puede convertir en una potencialidad. Yo aquí siempre recuerdo al comandante Chávez, que tenía una capacidad como líder, porque al final, bueno, ustedes saben que el comandante Chávez llega a irrumpir de una manera muy clara en la vida nacional. Cambia el liderazgo. Hay un liderazgo entonces con el comandante Chávez que se hace responsable, que se hace cargo de sus aciertos y de sus errores. Y eso hace que todo nuestro pueblo comience entonces a montarse en la idea Chávez. Y les recuerdo además que el comandante Chávez nunca llegó ofreciendo nada. Al final lo que llegó ofreciéndonos fue a crear nuevas cosas. Llegó a decirnos, nunca nos dijo, yo voy a hacer una misión vivienda para que haya vivienda para todo el mundo, ni voy a crear las distintas misiones sociales para bypassar el Estado, ni voy, no. Comandante Chávez lo que nos dijo fue, acompáñenme a soñar y a construir una patria nueva, porque juntos podemos. Y ese cambio que en mucho generó resistencia, se convirtió en una gran oportunidad para crecer. Pero además recuerden ustedes que ante cada revés político que sufría el comandante Chávez, tenía una capacidad importantísima para darle la vuelta y convertirlo en una fortaleza. Hagamos un ejercicio, ustedes hagan un ejercicio de imaginación y recuerden un poco todas y cada una de esas veces que decíamos, wow, mira, este es un revés importantísimo. Y él, incluso en los peores momentos, lo que hacía era convertirlo en una fortaleza. Por ejemplo, el golpe de Estado. Del golpe de Estado nacieron, el golpe de Estado económico, del golpe de Estado nacieron principalmente las grandes misiones sociales para terminar de bypassar el Estado y comenzar con una nueva oportunidad de crecimiento. Les recuerdo esto porque es importante, cuando hablamos del tema de los cambios, entender cómo en definitiva los cambios son parte de la vida. Y cuando entendemos que los cambios son parte de la vida, entonces tenemos una actitud proactiva totalmente distinta ante los cambios. Continúe. Está atento a los sentimientos de los demás. Cuando puedas, ayúdala a expresarlos asertivamente. Busca pequeños detalles que te mantengan motivado para lograr un objetivo. Y celebra cada vez que des un paso que te acerque a tu meta. Aunque sean pasos pequeños, es algo de lo que tenemos nosotros que potenciar con ellos. A veces creemos que vamos a comenzar una actividad económica productiva, que vamos a organizarnos en función de generar nuevas condiciones con nuestro entorno,
y a veces, bueno, creemos que vamos a resolver todo de una manera muy rápida. Y resulta que, bueno, a veces los pequeños pasos, los pequeños logros son los que te llevan a una meta mucho mayor. Evita juzgar y criticar a los demás. Trata de realizar críticas constructivas. Escucha la opinión que tienen los demás de ti y tus reacciones emocionales. Una alternativa para tomar conciencia. Intenta delimitar la emoción o sentimiento percibido lo más concretamente posible. Reconoce tu comunicación, sobre todo la no verbal. Expande tu diccionario emocional y gestiona tus pensamientos. La administración del tiempo. Dirigir, gestionar y administrar. Dirigir, según la Real Academia Española, nos dice, dirigir es guiar mostrando o dando señas de un camino. Gestionar es llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Y administrar es gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que habitan. Fíjense, aquí es muy importante tener claridad de esto. O sea, tenemos que tener capacidad de dirección, liderazgo, digamos. Capacidad de dirección y liderazgo para poder guiar, para poder generar y sentar las bases para el desarrollo de las distintas propuestas. Pero también tenemos que mostrar gestión. Y gestión es llevar adelante una iniciativa o un proyecto de manera asertiva. Nosotros podemos ser muy buenos dirigiendo, pero si no tenemos gestión, entonces termina siendo un desastre. Podemos ser muy buenos gestionando, pero si no tenemos capacidad de dirección, entonces también termina siendo un desastre. Y si ellas dos, si tenemos, o sea, si podemos tener claridad en la dirección y en la gestión, pero tenemos una administración pésima, entonces tampoco podemos llevar a cabo una actividad económica productiva clara. Fíjense, estos tres elementos, a veces uno cree que solo tienen que ver con el tema económico, y no. Tienen que ver con lo político, tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo social, todos y cada uno de estos elementos. El dirigir, gestionar y administrar, que lo tenemos aquí en una gráfica bien bonita, pero en síntesis, esos tres elementos tienen que tener extrema coherencia para que podamos nosotros desarrollar una actividad económica productiva y social y cultural y de toda índole clara, asertiva, efectiva, ¿no? Aquí tenemos para culminar una matriz, la matriz de Eisenhower, que es la matriz de la gestión del tiempo. Nosotros somos muy buenos a veces apagando fuegos, ¿no? Porque en definitiva no tenemos clara cuáles son lo importante, qué es lo urgente, qué es delegable y qué no es delegable. Y entonces tenemos una tarea estratégica que al final terminamos nosotros dejando lo estratégico por lo urgente. Y entonces se nos va la vida, se nos va los distintos procesos atendiendo lo urgente y lo estratégico lo vamos dejando de lado. Entonces, la matriz de Eisenhower nos sirve a nosotros para identificar de alguna manera en este cuadrante de importancia que podemos hacer nosotros entre lo importante y lo urgente. Fíjense, en el primer recuadro tenemos lo que es importante, pero no es urgente. Es el cuadrante de la calidad, ese primero. Ahí podemos planificar cuándo hacerlo, porque es importante hacerlo, pero no es urgente. Entonces, ¿qué es eso? Es el ocio, el crecimiento personal, la formación, el entretenimiento, las actividades preventivas y la planificación. Importante y no urgente. Eso que nos dice, podemos planificar cuándo hacerlo. Ahora, cuando algo es importante y también es urgente, entonces es el cuadrante de la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo cuanto antes. Son proyectos con fechas topes, conversaciones importantes, las crisis que siempre existen y tenemos que aprender de ellas y aprender a vivir con ellas, las incidencias urgentes de solucionar. Entonces, cuando algo es, no se oye bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Me dicen por aquí algunos que no escuchan. Sí, ok. Continuamos entonces.
Analizamos ahorita el cuadrante de la calidad, que es lo importante, no urgente. Podemos planificar cuándo hacerlo. Y hay que hacerlo porque es importante. Lo que es importante y también es urgente, hay que hacerlo cuanto antes, no podemos perder tiempo. Ese es el cuadrante de la crisis. Lo que es urgente, pero no es importante, es el cuadrante del engaño. Fíjense, es lo urgente, pero no lo importante. ¿Qué es esto? Esto podemos delegarlo supervisándolo. Son las interrupciones, ciertas reuniones, algunas llamadas, emails, actividades sin importancia. Es urgente, pero no es importante. A veces ese cuadrante le llamamos cuadrante del engaño, o le llama Eisenhower el cuadrante del engaño, porque es urgente, se nos va el tiempo en eso y olvidamos lo importante. Entonces, importante identificar para nosotros cuál es el cuadrante del engaño. Y el cuadrante de la pérdida de tiempo es lo que es ni importante ni urgente. Entonces podemos delegarlo, hacerlo más tarde o directamente no hacerlo. Estos son ladrones del tiempo, actividades placenteras y algunos otros detalles que se presentan por allí. Ojo, esos detalles no son los detalles de Chávez, ¿no? Les recuerdo los detalles de Chávez. El comandante Chávez siempre decía que el demonio está en los detalles, ¿no? Y el demonio está en los detalles, ¿por qué? Porque a veces los detalles son los que te marcan de manera estructural lo trascendente de algo, ¿no? Lo importante de algo. Entonces, aquí en esto que no es ni importante ni urgente, podemos ubicar nosotros entonces lo que es el proceso de alienación, por ejemplo. No es ni importante ni urgente, por ejemplo, revisar las redes sociales para ver qué está sucediendo en la farándula nacional. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. No es ni importante ni urgente. Eso lo que hace es alienarnos. Son ladrones del tiempo. Ponemos aquí actividades placenteras, pero que no son actividades que te generen un ocio creativo, un ocio productivo. Entonces, dentro de la materia de Eisenhower, para cerrar, podemos hablar de 4 cuadrantes. En principio, el cuadrante de la calidad, que es lo importante y no urgente, que podemos planificarlo cuando hacerlo. Luego el cuadrante de la crisis, que es lo importante y urgente, que hay que hacerlo cuanto antes. Luego el cuadrante del engaño, que es urgente pero no es importante. Y por último, el cuadrante de la pérdida de tiempo, que es ni importante ni urgente. Ahí podemos identificar, ustedes se van a quedar con este material que tiene que ver un poco con la importancia y la urgencia de los distintos procesos para nosotros identificar cómo hacemos un proceso de planificación mucho más claro, mucho más objetivo, mucho más trascendente en el marco del proceso de organización con nuestros estudiantes. Con eso, damos por culminada la clase del día de hoy, en la cual tuvimos la oportunidad entonces de trabajar el módulo Cultivando el Ser. Este sería el último encuentro que tendríamos, este módulo número 1. El módulo número 1. Ah, bueno, exacto, es la última clase, pero no es el último encuentro, me aclara por aquí la profesora Larisa. Ahí trabajamos entonces nosotros un poco el día de hoy algunos elementos que tienen que ver con el liderazgo productivo. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo con la profesora Larisa. Bien. Buenas tardes nuevamente. Se han dado un grupo importante de compañeros. Ya en el grupo Telegram el martes ya está enviado este material que estamos viendo acá, que corresponde a la clase 2. Importante la asignación, la evaluación del módulo 1. Recordamos que, como está en el documento de la metódica, que lo explicamos en la clase inaugural, así fue la profesora Gloria Marcano, las actividades van a corresponder a la elaboración de un recurso educativo adaptado a lo que corresponde. En este caso, y organizados en grupos de 5 a 10 profesores, preferiblemente de la misma universidad, elaborar un recurso educativo adaptado al contenido del módulo 1.
es muy importante que aunque es un solo recurso educativo, esté diferenciado los contenidos del liderazgo 1 y liderazgo 2, que corresponden a la clase 1 y a la clase 2 de nuestro diplomado. Nosotros, para efectos de la formación docente, estamos unificando los contenidos y dando un solo tema, un solo módulo con los dos temas. Sin embargo, para efectos del pregrado, son dos niveles de la unidad curricular, liderazgo 1 y liderazgo 2. En nuestro caso, repito, corresponde a la clase 1, liderazgo 1, y la clase 2, liderazgo 2. En ese sentido, aunque van a presentar un solo recurso educativo, es importante que estén diferenciados los contenidos para que profesores que se van a servir de ese recurso educativo, pues se les facilite el tema de la utilización. Ok. Asimismo, importante indicar, la entrega de esta asignación del módulo 1, profe, es el día 3 de noviembre. Al correo, ya se los voy a pasar por el grupo Telegram, pero el correo es m1cultivandoelser@gmail.com, todo en minúscula, m1cultivandoelser@gmail.com. Esta entrega es el día 3 de noviembre y nuestro último encuentro para el módulo 1 es el 10 de noviembre con un intercambio de saberes a través del grupo Telegram, igualmente con el profesor Wilner Marcano. De este modo, entonces, vamos a aprovechar que tenemos unos minutos adicionales en el Zoom para abrir un derecho de palabra de algunos de los participantes que así lo dispongan, confirmando que ya tenemos la grabación de la clase 1 y al culminar esta generaremos el archivo de la clase 2 y estamos esperando la autorización del ministerio para poder ponerlas en YouTube y en consecuencia compartirlas con ustedes a través del grupo. Vamos entonces por vía chat utilizar la herramienta interacción, levantar la mano para habilitarles el audio que les permita hacer las respectivas intervenciones. Adelante, profesor Gil, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen que los interrumpí al principio, pero es que no tenía audio en lo absoluto. Ojalá lo hayan podido grabar y cuando pensé que era un detalle mío, ojalá que en la grabación haya podido quedar el audio del profesor. Yo quería hacer una observación porque yo tengo bastante trabajando con estos programas de desarrollo de proyectos, formulación, evaluación de proyectos, orientados hacia lo socioproductivo, ¿no? Y no sé, no tengo a la mano el programa de esta unidad, de la unidad curricular para pregrado, pero me llama la atención profundamente que no se repita lo que pasó con la misión Vuelva en Cara, donde los facilitadores eran básicamente unas personas que querían empleo y iban a enseñar a las personas a trabajar organizadamente, pero ellos no eran parte de esa organización. Y entonces formaban cooperativas donde ellos eran una especie así de supervisores exquisitos, donde solamente daban las clases, pero no se integraron a la formación. Y creo que ese es un detalle que hay que cuidar en este proyecto. Yo no tengo, como les decía, el contenido, ¿no?, programático, pero es fundamental que en los niveles de pregrado haya mayor integración y eso se oriente finalmente al esquema de organización de los estudiantes. Lo otro, si me pudiera repetir, se me fue ligeramente el audio cuando hablaba de la asignación. Si lo pudiera explicar nuevamente para tomar nota, por favor. Sí, por supuesto. Igualmente, ahora mismo les compartimos nuevamente la información de la asignación, pero se ubican en el grupo Telegram, está la presentación que hizo la profesora Glorimar en la clase introductoria y allí está explicado
con un poco más de detalle. Pero bueno, en todo caso, la asignación corresponde a elaborar un recurso educativo adaptado al contenido del módulo 1. El contenido del módulo 1, profesor y profesores, es el mismo contenido de la unidad curricular, es decir, nosotros estamos desarrollando en el diplomado los mismos contenidos del pregrado. Igualmente yo quedé con el compromiso el día martes de enviarles a ustedes los contenidos de la unidad curricular. No estaba en mi oficina, ahora mismo sí puedo hacerlo, pero en todo caso, la idea es que ustedes al término de cada módulo puedan generar un recurso educativo que le quede a la universidad para el momento de implementar la unidad curricular, ustedes puedan servirse de ese recurso. Es la orientación que nos da el ministerio respecto a los productos de este módulo. Entonces, es la elaboración de un recurso educativo adaptado al contenido del módulo 1, que si bien es cierto, nosotros lo vemos como un solo módulo, para efectos del pregrado, la unidad curricular está dividida en liderazgo 1 y liderazgo 2, que se ve en periodos académicos consecutivos, en semestres consecutivos. Al respecto, entonces, lo que le indicaba era que, aun cuando es un solo recurso, se separara o se evidenciara los contenidos del módulo 1, que para efectos de nuestro diplomado son la clase 1, y los contenidos del módulo 1, parte 2, que para nosotros son la clase 2. Les indicaba el correo electrónico, la fecha de entrega, el día 3 de noviembre, y el día 10, un intercambio o interacción de saberes a través del grupo Telegram. Respecto al comentario de Huelvan Caras, profesor, no sé si tiene usted, por favor, algún aporte respecto a esta pregunta en particular. Sí, no, bueno, fíjense una cosa, nosotros hemos estado en Venezuela desde el año 98 en una suerte de aprendizaje colectivo, ¿no? Y al final tenemos de las distintas experiencias que hemos tenido, nos han dejado a nosotros la capacidad de ir modificando el desarrollo económico productivo de nuestro país. Yo lo decía la clase pasada, nosotros hemos pasado por muchísimas experiencias, algunas satisfactorias, otras no tanto, ¿no? En las cuales hemos ido, insisto, aprendiendo. Yo sí considero que este camino andado en el desarrollo de construcción de una patria distinta, yo creo que nosotros hemos tenido la capacidad de ir cada día más avanzando hacia experiencias mucho más serias, mucho más fructíferas, mucho más organizadas. En efecto, nosotros en algún momento, y por eso les hablo del proceso de maduración de las distintas experiencias, yo les recuerdo a ustedes, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos el proceso de construcción de la Quinta República, por ejemplo, yo les recuerdo que había un comandante Chávez que hablaba de un capitalismo con rostro humano, ¿no? Y hablábamos de la tercera vía, es decir, había como todo un proceso de experimentación en el cual comenzamos a andar de alguna manera por algunas experiencias, ¿no? Y también recordamos experiencias, por supuesto, de la conformación de cooperativas y cómo hay muchísimas cooperativas que terminaron convirtiéndose en pequeñas empresas que al final solo tenían un vínculo económico, comercial y mercantil con, por un lado, con las organizaciones, digamos, sociales para el desarrollo de objetivos y, por otro lado, con las distintas instituciones del gobierno, así como también muchos de nuestros consejos comunales se convirtieron en apéndices de algunas alcaldías para única y exclusivamente organizarse para adquirir recursos y hacer lo que nosotros hemos llamado el ABC, aceras, brocales y calles. Y eso en definitiva fue el proceso de organización de algunos consejos comunales donde y el proceso de organización para el comité de
No se escuchó nada, ¿verdad? Sí, solamente ahora. Ahorita, no, no he escuchado nada. Entonces, esa es cierta. De los 47.000 consejos comunales a nivel nacional y por lo menos el 60% de ellos solo estaban organizados en función de la unidad que manejaba los recursos. Y era simplemente para el desarrollo de, como les decía, el ABCA, Aceras, Brocales y Calles. Es decir, la planificación comunitaria en torno a la solución de los niños que estaban en situación de calle no existía. Para la Organización para el Deporte, Cultura y Recreación tampoco existía. Para la organización de los voceros de las vocerías de educación también casi inexistente. Es decir, nosotros hemos ido transitando la revolución bolivariana por distintas etapas. Y en definitiva, y yo sé que ustedes están tan convencidos como nosotros, que uno de los pilares fundamentales en los cuales nosotros tenemos que seguir avanzando es en el proceso formativo. Por eso nosotros decimos, proceso formativo de nuestras comunidades, pero también incorporarle ciencia a todo esto. Por eso nosotros decimos que el desarrollo del liderazgo productivo que nace en el seno de las universidades tiene que constituirse en el músculo científico para lograr generar cambios estructurales en la conciencia de nuestra sociedad. ¿Por qué? Y por eso insisto, desde la clase anterior y esta clase, la necesidad de diferenciar la actividad económica productiva del capitalismo y la actividad productiva, socioproductiva, con una visión socialista. Porque mientras más apegados estemos nosotros al desarrollo de la actividad económica productiva socialista, entonces estaremos más alejados de esos vicios que terminan carcomiendo cualquier experiencia, que son vicios del capitalismo, que terminan carcomiendo cualquier experiencia innovadora que queramos desarrollar, que tengamos la necesidad de desarrollar. Entonces, en definitiva, hay un cambio estructural en esta nueva propuesta de liderazgo productivo, porque al final, fíjense, también, y no lo podemos dejar por fuera, yo lo hablé en la clase anterior, si hay algo por lo cual nosotros no podemos pasarle por encima o no podemos hacer ningún análisis de ninguna situación si no lo pasamos por el tamiz de la guerra. Es decir, nosotros tenemos ¿cuántos años ya en guerra económica? Así fuerte, se me pasó, 2013, 2014. 2015 fue uno de los años más complejos. 15 y 16 fueron los años. 17 las guarismas. Pero sí, cuando comenzó el proceso económico más rudo, nosotros escuchábamos las experiencias del periodo especial de Cuba y nos pareció una cosa así terrible. Y nosotros podemos decir ahorita que hemos pasado por experiencias, si no peores, muy similares, ¿no? A las que vivió Cuba en su periodo especial. Eso tiene que habernos dejado a nosotros. Eso nos ha dejado un aprendizaje a nosotros como sociedad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos ha dicho esa experiencia? Si nosotros nos organizamos a través de liderazgos productivos que generen las condiciones para un cambio económico productivo desde las bases, nosotros entonces vamos a poder ir superando esos viejos vicios. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, por eso es que desde estas distintas experiencias nosotros tenemos que formarnos más. Nosotros tenemos que dar más, nosotros tenemos que entregar mucho más y comprender mucho más las diferencias entre los distintos modelos para lograr potenciar una economía productiva real, que nazca un liderazgo productivo desde las comunidades que vaya de alguna manera avanzando de manera estructural a la superación de la crisis que tenemos, que es una crisis estructural que no se resuelve. Y fíjense ustedes, algo muy complejo. Es una crisis que no se resuelve simplemente porque el imperialismo el día de mañana diga, bueno, ya vamos a levantar el bloqueo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso va a ser peor en este momento, y no quiero ser profeta del desastre, pero si eso sucede en este momento, entonces todas las experiencias de organización y de liderazgo productivo, de emprendedores que se ha venido generando, se va a acabar. Y eso va a ser nefasto. De verdad que va a ser nefasto. Es decir, es una experiencia que tenemos ahorita, y por eso le decía, las necesidades se convierten en el motor principal de las oportunidades. Y esta es una oportunidad que tenemos nosotros para superar por fin aquellos vicios, no nada más del capitalismo, del imperialismo,
que llegó aquí hace 500 años, en el cual se generaron unas condiciones de trabajo horribles. Recordarles que el mundo eurocéntrico y el liderazgo y la potencialidad de la Europa se constituye sobre la desgracia y la matanza de otros dos continentes, ¿no? Que es el continente africano y el continente americano. Es decir, aquí llegaron a extraer todas las riquezas para ellos hacerse ricos y se fueron a África a extraer toda la fuerza de trabajo para, de igual manera, para hacerse ricos. Entonces, nosotros venimos de allí, eso no podemos olvidarlo. Es decir, es algo que está de alguna manera, esa cultura del trabajo europea, esa cultura de trabajo española, que al final denigraba el trabajo, denigraba lo productivo, denigraba el liderazgo. Eso es parte de esos viejos vicios que tenemos que cambiar. Es decir, cuando nosotros hablamos de superar la crisis, no estamos hablando de esta crisis del 2014 para acá. No, ni la llegada ni el fortalecimiento del imperialismo norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial. No, estamos hablando de superar la tragedia que estamos viviendo desde hace más de 500 años. Entonces, yo creo que hay un camino avanzado. En síntesis, creo que hay un camino avanzado. Creo que las experiencias que hemos estado viviendo en Venezuela nos van a ayudar a nosotros a generar unas condiciones distintas y, en efecto, la propuesta del liderazgo productivo, el desarrollo orgánico de organizaciones, de tejido social que prendan lo productivo desde abajo, es el cambio trascendental y estructural que necesitamos nosotros para avanzar hacia una economía económica productiva distinta. Perfecto, bueno, muchas gracias, el profe Wilner Marcano. Tenemos la intervención de la profesora Dalila. No sin antes insistir en que nosotros estamos presentando a este grupo de docentes los contenidos de la unidad curricular y las experiencias que tenemos desde el desarrollo de esta unidad curricular, que para nosotros en la Universidad Bolivariana de Venezuela comenzó en el tramo 2021, sumando los periodos vacacionales. Este tramo que está en curso es la sexta oferta académica que hacemos, y la orientación se fundamenta principalmente en que nuestros estudiantes identifiquen sus potencialidades en el marco de su proyecto de vida y del proyecto de vida profesional que tienen según el programa de formación que están cursando, para potenciar ejercicios productivos y diversificar el perfil profesional de los egresados de educación universitaria. Ese es el objetivo fundamental. Nosotros nos encontramos acá para construir o compartir con ustedes la experiencia y los contenidos que ustedes, sus estudiantes, van a desarrollar de manera específica con la orientación que cada uno de los programas de formación tengan, pero sin perder de vista que la constitución de las secciones se recomienda, se realicen de manera mixta para que sea la multidisciplinaridad la que permita comprender que los proyectos productivos no pueden desarrollarse con una visión parcializada o única, sino que ameritan la interacción de distintos profesionales para su óptimo desarrollo. Adelante, Dalila, con el derecho de palabra. Dalila, no se activa. Vamos a buscarla por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Un saludo, camaradas, ¿cómo están? Hola, Wilner, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un abrazo también para ti. Mira, bueno, encantada que me hayan invitado a participar en este diplomado.
Yo estuve en una actividad que nos convocaron de la aldea donde yo ya tengo 7 años trabajando, para lo que fue el liderazgo docente. Fue muy bueno con el ministro, bueno, el que acaba de salir, con César Trump, y fue muy bueno ese taller que estuvimos allí compartiendo algunas ideas. Pero el que me hayan invitado a este me parece muy, pero muy bien, porque yo creo que la idea de liderazgo productivo es también ir cazando cada uno de los triunfadores y triunfadoras en las áreas productivas que nosotros necesitamos, desde los proyectos socioeconómicos, los proyectos sociotecnológicos y todo lo que va dentro de ese proceso de participación con el ámbito que rodea las aldeas, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista de las aldeas, y a mí me parece que es importantísimo que nosotros podamos entonces ir direccionando esos proyectos. Yo soy profesora en este caso de las unidades curriculares de proyecto. Tengo ahorita una tarea que me acaban de dar por la aldea donde estoy, la coordinación de Distrito Capital, de unificar los criterios en relación a lo que es la unidad curricular de proyecto, porque nosotros debemos llevar esa unidad curricular tan importante, que es el eje transversal de toda la formación o de todos los programas nacionales de formación, a esto que estamos nosotros viendo ahorita, que es el liderazgo productivo. A mí me parece que, bueno, primero que felicito a ustedes que son los que están trabajando con esto, puesto que revisé el programa que nos los mandaron, donde dice todo ese kilo de tarea que nos están poniendo, ¿verdad? Y me parece que están muy, pero muy cansados con ese trabajo. Entonces, aparte de felicitar, quería también dar ese aporte, decirles que ojalá muchos de los profesores que están aquí, camaradas, compatriotas que estamos en este diplomado, también tengan esa conexión con lo que es reforzar la unidad curricular de proyecto, que para nosotros es importantísima, ¿ves? Y otra de las cosas, y un aporte que quería decir allí, Wirner, era que me imagino que debes haber revisado muchísimas veces esa clase magistral que nos dio el comandante sobre el liderazgo, que bueno, que no tiene otra cosa que también trabajar con las capacidades emocionales y las capacidades personales de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, participar, estoy a la orden, por supuesto, y estoy trabajando mucho con lo que tiene que ver con la unificación de criterios en relación a la unidad curricular de proyecto. Y bueno, bueno, creo que la profe Dalila tuvo allí un problema de conexión. Nosotros ya vamos cerrando la sala Zoom. Como les explicábamos al principio, pues es un espacio que utilizamos el día de hoy para poder garantizar la grabación de la clase. Y bueno, abrimos la invitación para poder compartir, pero dejamos el chat del Telegram abierto, nuestro grupo abierto, para poder interactuar por ese medio y nosotros poder aquí cerrar la grabación. Seguimos interactuando, pueden hacerlo entre ustedes igualmente, reiterando entonces la asignación del módulo 1, cuya entrega es el día 3 de noviembre, a través del correo m1cultivandoelser@gmail.com. Elaborar un recurso educativo adaptado al contenido del módulo 1, reiterando que la unidad curricular se compone de 2 niveles, liderazgo 1 y liderazgo 2. En breve que cerremos la reunión, les envío los contenidos de la unidad curricular, y que el recurso didáctico, a pesar de que es solo uno, es indispensable que hagamos la separación de los contenidos de ese recurso educativo. Para facilitar esto, nosotros hemos dividido el módulo 1 en 2 clases. La clase 1 corresponde a los contenidos programados para liderazgo 1 y la clase 2 para liderazgo productivo 2. Nos vemos a través del Telegram y quedamos entonces con el profesor Marcano para el día 10
de noviembre en un intercambio de saberes por medio de nuestro canal Telegram respecto al módulo 1. Continuaremos entonces desde el equipo coordinador, agradeciendo a la profesora Glorimar Marcano por todo el trabajo que ha meritado para nosotros el desarrollo de este diplomado con todos y todas ustedes. El próximo martes iniciaríamos entonces con el módulo 2. La dinámica que vamos a abordar es la grabación de la clase y compartirla ya grabada a través del grupo para poder facilitar el tema de las conexiones, que sí nos han reportado muchísimo que se complica un poco la conexión en vivo vía Zoom. Muchísimas gracias, profesor. El cierre, gracias por acompañarnos todos y todas ustedes. Agradecemos al profesor Wilner Marcano. Continuamos entonces a través del Telegram. Buenas tardes. Sí, para la grabación.